Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a De Plástico No Somos. Les habla Raquel Fournier. Y bueno, les traemos un invitado fantástico el día de hoy. Yo sé que siempre decimos que tenemos invitados especiales y es porque lo son. El día de hoy vamos a estar hablando con un amigo, con un gran amigo, de la juventud, de cuando viví en Venezuela y estudiamos inglés en el Laboratorio de Idiomas de la Universidad de Carabobo. Él es abogado. Él es también graduado en la Universidad de Carabobo, en la ciudad de Valencia, Venezuela. Además, es egresado de un curso avanzado de gerencia social en la Universidad Andrés Bello de Venezuela también. Produce y conduce el programa radial llamado Venezuela Intensa, donde se tratan temas de historia, tradición, cultura y folclore venezolano. Nuestro invitado también ha servido de enlace para muchos venezolanos que viven en el extranjero y que por una u otra razón desean continuar sus estudios o validar un título universitario. Y así él sirve como enlace en Venezuela para ayudarlos a finiquitar todas esas tramitaciones y hablaremos en detalle de eso y también hablaremos de la parte de la inmigración, de cuando inmigramos a otro país, en el caso de la inmigración venezolana, que debemos hacerlo conscientemente y saber qué documentos vamos en algún momento a necesitar. Eso serán cosas que nuestro invitado nos va a aclarar el día de hoy. Va a ser un programa muy agradable, muy ameno y muy informativo. Así que sin más preámbulo, démosle la bienvenida a Fernando Guevara. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola Raquel, Hola Raquel, pues bien, bien, gracias. gracias. Un abrazo inmenso para ti, saludo con mucho cariño y bueno, para mí es un honor estar aquí en De Plástico No Somos, que por cierto me encanta el nombre del programa porque denota que somos gente de carne y hueso, con alma, con alma latina, como hay tantas personas, por ejemplo, en los Estados Unidos, que son países que no son países propiamente latinos, pero que esa alma latina que no es de plástico para nada, Sí, bueno, sí. la tenemos y tú la representas, tú la llevas. Además, por supuesto, para mí es un honor estar contigo porque yo en lo personal, en lo particular, me siento muy orgulloso de tus logros a nivel de los medios de comunicación. Conozco parte de tus aspiraciones, conozco parte de tus sueños, conozco parte de tu historia que fuiste a los Estados Unidos, fuiste a Los Ángeles y estás viviendo tu sueño. Y para mí es un orgullo eso que hayas logrado. Te pudimos ver, te he podido ver a través de YouTube en tus programas que has hecho en las cadenas de la televisión hispanohablante en los Estados Unidos, grandes cadenas, no cadenas pequeñas, sino creo que estuviste en Telemundo y en Univisión, en las dos, o por lo menos en una de ellas, y eso para mí, como amigo tuyo, representa que ese triunfo también es un triunfo mío, pues, es un orgullo para mí que tú lo hayas logrado y muchas gracias por Gracias, tenerme en el programa. gracias. Ay, gracias a ti, Fernando. Bueno, tú sabes que yo pienso que el sueño de todos es llegar a ser felices y si ser felices es también eso, parte de lo que, disfrutar de lo que haces. Y yo siempre Sí, digo que cuando uno hace lo que le gusta hacer, uno no siente que está trabajando un correcto, día. correcto. Entonces, sí. Entonces, y yo sé que a ti también te encanta, bueno, las cosas que hacen y que haces. Y de hecho, y esto es algo que quiero que conversemos un poquito. Yo sé que dentro de tu experiencia laboral te has desarrollado mucho en lo que es el área cultural, que tienes pues un programa de radio, y nos vas a hablar un poquito más sobre el programa de Venezuela Intensa y hablas de cultura venezolana, de folclore venezolano. Y nos encantaría oír, bueno, ¿qué es lo que te ha traído a ti, la satisfacción que te ha traído estar realizando este programa de radio que otras personas y otros venezolanos Claro. te están escuchando alrededor del mundo?
Mira, Raquel, bueno, Venezuela Intensa para mí fue una sorpresa porque yo no, cuando comencé a hacer radio hace 31 años, no pensaba, no me iba por esta ruta de la tradición, la cultura venezolana, el folclore venezolano, sino que, bueno, estaba en otra onda. Pero como me desempeñé en el área cultural, en el área de la historia, me ha tocado estudiar historia, he aprendido y he estado en instituciones que representan hitos de la historia de Venezuela, como por ejemplo la Biblioteca Nacional, en el cual me formé también como parte profesionalmente, he aprendido sobre Venezuela. Y cuando uní ese aprendizaje con mi experiencia en radio, surgió Venezuela Intensa, que es un programa de radio donde, como tú lo has dicho, se habla de tradiciones, cultura, historia de Venezuela. Por supuesto está, digamos, eh, adornado con la música tradicional venezolana en sus diversas variantes. Y lo bonito es que, como en los últimos años ha habido una importante emigración de venezolanos hacia otros países, las raíces siempre la tienen estos compatriotas que están regados por el mundo. Y he tenido la oportunidad de que muchos de ellos se hayan mantenido en contacto con su país a través de Venezuela Intensa, escuchándolo por internet, escuchándolo a través de la red social Instagram, por lo menos, y además, por supuesto, de que muchas personas también sintonizan el programa de radio y eso para mí ha sido muy bonito porque resulta que unió dos pasiones. La pasión por la radio, que es una pasión que llevo de toda la vida, y bueno, la pasión por querer a un país, así como yo quiero a Venezuela, he estudiado la historia de Venezuela. Bueno, a través de Plástico No Somos, tú lo puedes ver con tus invitados, que has tenido invitados de otras latitudes, de México, de El Salvador, del sur de América, y cada uno de ellos siente ese enlace que tiene con su país, y eso es algo muy lindo que como ser humano, cada ser humano va construyendo dentro de sí. Y bueno, y no hay que negarlo, por supuesto, y hay que ser enfático en esto. En los últimos 5, 6 o 7 años ha habido una emigración masiva. Cálculos conservadores indican que más de 3 millones de venezolanos han salido de su país a hacer vida en otros países del mundo, muchos en Sudamérica, muchos hacia el norte, muchos hacia Europa. Y entonces, bueno, ahí hay un contacto entre lo que ha sido, entre lo que es sus raíces, su país, y también lo que están haciendo hoy en día en otros países. Claro que sí. Y Fernando, yo sé que a ti te une mucho a este programa, pues eso, las tradiciones, la cultura, el folclore venezolano. ¿Hay alguna anécdota específica, algo que te haya pasado, que sea una historia que a lo mejor cuentas con frecuencia en lo que ha sido el proceso de creación, de producción del programa? Sí, claro, mira, por ejemplo, yo he aprendido mucho o aprendí mucho sobre las tradiciones venezolanas, cosas que yo no conocía y que cada vez que me sorprende más de lo que aquí hay que nosotros no lo conocemos, que lamentablemente, bueno, los medios de comunicación en su devenir cotidiano quizás no le dan tanta importancia y ni siquiera lo conocen las escuelas. Mira que hay tradiciones muy hermosas aquí en Venezuela, bueno, la de los diablos danzantes de Yare es una, la parranda de San Pedro es otra tradición venezolana muy bonita. Mira, lo que nosotros hacíamos en los colegios, Raquel, cuando éramos muy pequeños, el carite, que bailamos el carite, la lancha Nueva Esparta, por ejemplo. Entonces, saber un poco de la historia de eso no dice, caramba, mira, eso lo bailábamos y nosotros no sabíamos a qué hacía referencia, el pájaro guarandolo, o cómo se llama, cuando trenzabas el cebucán. Son muchas cosas. Y mira, por ejemplo, yo he conocido tradiciones que el cebucán, me imagino que lo recuerdas, ¿no? Claro que sí. He conocido tradiciones como por ejemplo, mira, en el estado de Aragua hay una tradición que se llama la llora. Sí, pero bueno, y no tenía ni idea de que eso existía. Y eso es algo que se baila tradicionalmente el Día de los Muertos. Es una tradición muy bonita de parte del estado de Aragua. Bueno, los tambores de San Juan, Raquel.
Ay, qué que en divino. Venezuela, bueno, repican los tambores de San Juan. Sí. Sí. Sí, y para las Hay personas una que, para, historia. para la audiencia internacional que nos ve en este momento, háblanos un poquito, por ejemplo, ¿qué son los tambores de San Juan? Porque a lo mejor alguien dirá, bueno, tambores, ¿cómo Claro, funciona? por ¿Qué es lo que supuesto, hacen? claro. Es una tradición caribeña, afrocaribeña y afrovenezolana. San Juan, santo de la religión católica, tiene también su, no contraparte, digamos, su realidad sincrética en un santo de la religión de los pueblos que vinieron del África, los orichas y todo este tipo de religiones que vinieron con sus creencias africanas. En el solsticio, cuando llega el verano, el, mediados del mes de junio, entre el 22 y el 26 de junio, el día de San Juan Bautista, santo de la Iglesia Católica, es el 24 de junio. Y los afrocaribeños, los africanos esclavizados que llegaron al área del Caribe, que tenían su religión, su propia religión que venía de África, bueno, adoptaron a San Juan Bautista y lo celebran tocándole los tambores. Entonces, la noche del 23 al 24 de junio, en las poblaciones afrovenezolanas, afrocaribeñas, se celebra al santo de San Juan con el toque de tambores, lo que se denomina el repique de tambores. Es una tradición ya arraigada en Venezuela y en otras partes del Caribe, que incluso en este momento se está presentando ante la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, un expediente venezolano para que la celebración de los tambores de San Juan Bautista de Venezuela se ha considerado patrimonio cultural inmaterial de la Oh, wow. humanidad. Y eso es una fiesta Es espectacular que se increíble. celebra, como digo, en la mayoría de las regiones costeras de Venezuela, donde hay donde hay una población afrovenezolana bien importante. Y es increíble porque yo recuerdo que a mí la primera vez que yo vi los tambores de San Juan, una de las cosas que me llamaba la atención era que ellos van bailando al santo, no es esa procesión clásica tipo, tú sabes, colonial, española, a la que uno normalmente podría pensar o podría estar acostumbrado. Es algo donde llevan al santo, pero el santo lo van moviendo. Y ese sonido de los tambores, por supuesto, es increíble. Sí, exactamente, precisamente eso es una de las particularidades digamos, de nuestras tradiciones, de que allí está el sincretismo espiritual africano con el sincretismo espiritual católico, que se une, sacamos al santo, pero lo sacamos bailando al ritmo de los tambores y también, bueno, al ritmo de las bebidas espirituosas, que eso acompaña esta fiesta, obviamente. Por supuesto, y siempre uno ve el ron y el aguardiente, ¿no? Sí, es correcto. La guarapita venezolana, la guarapita, que es una bebida mezcla del ron, de una bebida clara con, bueno, con cualquier cosa. No, pero dinos la receta porque si no la vamos a, bueno, si no la vamos a tener que escribir aquí en la Claro, caja informativa bajo el video. mira, la receta de la guarapita es muy sencilla, es lo que nosotros aquí en Venezuela denominamos caña clara o aguardiente. Claro, en Colombia también hay el aguardiente colombiano, es muy popular también, es una bebida espirituosa muy rica también. Entonces, esa bebida, ese aguardiente claro, esa caña clara, se mezcla con jugo, parchita, naranja, y alguna otra bebida. Bueno, yo hace poco adquirí una que era fermentada con mora y viene mezclada con jugo de mora. Es Oh, espectacular. wow. Ahí te tengo guardado un poquito, ¿viste? Ay, bueno, ya tú sabes a dónde mandármela, ahí tienes la dirección. Oye, qué increíble, pero es cierto, nuestro hermano país, Colombia, tiene el aguardiente,
que es muy popular. Yo cuando tuve la oportunidad de viajar a Colombia, en todas partes hay un aguardientito y te lo sirven en un vasito así pequeñito y eso es, bueno, y hay una marca que no voy a mencionar que es muy conocida y todos los colombianos que me ven en este momento inmediatamente dirán, ah, es tal. Esa es. Esa misma es. Pero sí son parte de la mezcla de tradiciones, de costumbres. Eso es, bueno, de verdad que la cultura venezolana y la creatividad venezolana son maravillosas. Ahora, como tú mismo dices, te están viendo en muchos países, te están viendo en muchos países del mundo, Sí, están oyendo, están oyendo. Precisamente, Raquel, aprovechando esta tribuna de Plástico No Somos, que es internacional, por ejemplo, yo estoy seguro que dominicanos, cubanos, puertorriqueños, que son países caribeños, que me perdone algunos si se me salta, pero que son de países caribeños, y del norte de Colombia, de la parte caribeña de Colombia, van a reconocer realmente que esta tradición que existe en Venezuela, también lo hay en estos países del Caribe. Correcto. Sí, sí, sí. Muchas de esas tradiciones las compartimos. Bueno, incluso muchos de los alimentos también, el tipo de alimentos que consumimos en países vecinos son muy parecidos y siempre volvemos al tema que lo menciono mucho en el programa, mencionamos mucho la arepa, que la arepa ha sido ese Claro, alimento que ahora... que la arepa últimamente, gracias a parte de la gran emigración de venezolanos, bueno, la gente se llevó su budare, que es digamos, es el platillo donde se prepara la arepa y se lo llevaron bajo el brazo porque, es decir, es muy difícil, por ejemplo, que un mexicano no coma tortilla fuera de México. Sí, correcto. Poniendo algo en contexto, ¿no? O que un peruano no coma ceviche fuera del Perú. ¿Ves? Nosotros los venezolanos es imposible vivir sin una arepita. Es que son divinas, Fernando, las arepas son deliciosas. Y lo bonito es que, y yo estoy pensando pronto hacer algo donde vamos a dedicarnos enteramente a hablar de ello, de la arepa y de la historia, pero es un platillo que compartimos con muchas regiones y no hablo de Venezuela nada más, estoy hablando internacionalmente. Además, hay platillos muy similares, como por ejemplo en El Salvador, tuvimos a unas invitadas del Salvador y no podíamos dejar de hablar de la pupusa. La pupusa es algo muy parecido a la arepa, pero tiene el relleno adentro. Entonces, claro. Y también en México, ¿sabes que en México están lo que llaman las gorditas? Las gorditas son como unas arepitas también. Así que es la cultura del maíz, que es una belleza, se pueden hacer cosas deliciosas con el maíz. No en balde los mayas, esa genial civilización que existió en Centroamérica y en, bueno, lo que hoy es día el sur de México, escribió el Popol Vuh y decía, somos los hijos del maíz, y a raíz de la conquista y la colonia, bueno, el maíz, ese alimento americano, hoy en día debe ser el primero o el segundo cereal que se produce en el mundo. Sí, así es. De hecho, sí, el maíz ha sido uno de los legados más grandes de América para el mundo, porque ahora mundialmente el consumo de maíz es algo muy normal. Se consume muchísimo en cualquier rincón del mundo y con la inmigración, con lo que ha sido inmigración venezolana a otros países, bueno, ahora más se ha popularizado la famosa harinita que viene en el empaque amarillo, claro, para preparar esas arepitas tan ricas en todas partes del mundo, que ha sido también eso, uno de los legados más grandes y que por lo que reconocen tanto a Venezuela en cualquier parte. Y Fernando,
Sí. Y Fernando, yo sé, tú también eres docente. Háblanos un poquito, porque toda esta parte cultural, la parte de la radio, estás haciendo muchas cosas, tienes muchos proyectos, pero también eres docente. Quiero que me hables de cómo ha sido esa parte donde te has tenido que reinventar, porque hoy en día, bueno, entre la pandemia del 2020 y todas las cosas que han pasado, bueno, hemos tenido que contar mucho con lo que son los medios online, con lo que es la educación no presencial. ¿Cómo ha sido esa Claro. reinvención para ti como docente? Bueno, mira, la primera reinvención tiene que haber sido cuando yo me convertí en docente. Yo creo que puedo definirme como un polígamo, lamentablemente. Yo amo a tres mujeres diferentes, ¿no? Yo amo al derecho por mi carrera de abogado, Claro. amo a la radiodifusión y a la comunicación, y amo la docencia. Me convertí en Sí. docente prácticamente por accidente. Yo no quería acercarme a la docencia, pero después que me cautivó, bueno, con decirte que yo creo que académicamente yo tengo más estudios a nivel de posgrado de docencia que de abogado. Pero Wow. bueno, la docencia tradicional, la que nosotros conocemos, cuando nos formamos, es la docencia de las aulas de clase. Sin embargo, desde hace unos años para acá se ha venido desarrollando la tendencia de la educación virtual, sobre todo a nivel de estudios de cuarto y de quinto nivel. Y resulta que con esta pandemia que ha atacado a la humanidad, nos ha tocado reinventarnos porque la educación no se puede parar. Nosotros tenemos que seguir formando a los jóvenes, a los niños, desde las edades más pequeñas hasta las edades más avanzadas. Por ejemplo, en Venezuela, donde yo vivo, donde yo soy, la educación presencial está suspendida, pero hay una educación a distancia con muchas fallas, vamos a decirlo, no podemos eh, tapar el sol con un dedo. Pero, por ejemplo, los docentes nos ha tocado reinventar. Es decir, tenemos que dar clases a través de plataformas digitales, tenemos que presentar informes a través de plataformas digitales. Los estudiantes también tienen que adaptarse a estas tecnologías, pero eso también ha sido útil por muchas cosas. La primera es porque, como tú lo has dicho, el ser humano tiene que reinventarse y yo pienso que la educación está evolucionando hacia esa ¿cómo se llama? Reinvención de ser Sí. educadores a distancia, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos, tenemos que adaptarnos, tenemos que formarnos y prepararnos para poder ser educadores a distancia, porque creo que va a ser la educación del futuro. Por ejemplo, en mi docencia universitaria, que era presencial, yo soy profesor universitario de Derecho, bueno, ha ocurrido un fenómeno bien interesante. Eh, Jóvenes que habían dejado la universidad por diversas razones, por razones económicas, por razones de trabajo, mira Raquel, una cosa interesantísima, hay mucha Sí. gente que ha dejado, muchas mujeres que han dejado la universidad porque en un momento determinado, bueno, salieron embarazadas y han tenido que dedicarse a formar familia y a cuidar a Ah, su familia. Y resulta que pueden reincorporarse a la universidad desde sus hogares a través de la educación, digamos, a distancia. sí. Personas, yo Ujú. soy testigo y me han tocado alumnos que dejaron en un momento determinado la educación porque se fueron del país a buscar oportunidades de vida más allá de nuestras fronteras. Y entonces cuando se presenta la oportunidad de que la universidad es a distancia, es decir, que no tienes que venir a un aula de clase, que no van a pasar la lista y van a llamar Raquel Fournier presente, entonces eso Claro. ha contribuido a que mucha gente que ha emigrado se esté reincorporando. Yo tengo alumnos que están en Ecuador y que están estudiando. Tengo una alumna que en este momento se va a reincorporar desde Nueva York, que después te voy a dar los datos de ella porque yo creo que es una persona que podría acompañarte en De Plástico No Somos. Yo admiro mucho
a esa joven venezolana que está en Nueva York. Perfecto, ya tenemos entonces una nominada. Ya después me das la información. Tenemos una nominada para el programa. Entonces, resulta, mi querida amiga, que, bueno, nosotros podemos ser docentes alrededor del mundo y eso es algo importante para todos. Importante también es que el docente se prepare, porque no solamente es dominar una materia, dominar el derecho mercantil, dominar algunas teorías, sino también dominar la tecnología para eso. Si quiero ser claro en algo, obviamente, y quiero dejar bien sentado mi opinión al respecto en esto, y es que no todas las carreras, no todas las materias pueden ser virtuales. Por ejemplo, en ciencias de la salud, un odontólogo no puede sacar una muela ni curar una caries por un teléfono, ¿verdad? O un médico no puede hacer una operación por un teléfono, o quizás un ingeniero no pueda construir un edificio por teléfono o virtualmente, o enseñar cómo se toman unas medidas en un terreno. Pero sí hay carreras, hay materias que tú puedes fácilmente utilizar la tecnología para avanzar en ella. Claro, claro. Y yo también pienso que es combinar, o sea, se da esa herramienta que ahora hemos visto que la podemos utilizar de diferentes maneras, como por supuesto lo que tú dijiste, hay carreras que no, obviamente, si no es parte más que práctica, claro, no se pueden enseñar solamente vía una conferencia, o sea que eso sí, hay cosas que tienen que ser presenciales, pero se ha determinado que estas herramientas sirven para muchas cosas, que hay muchos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, si vamos a estar hablando de la parte de derechos, si vamos a estar hablando de la parte de cortes, se dieron muchísimas reuniones de abogados, muchísimas juicios o casos, digamos, y eso va a depender, por supuesto, siempre de qué tan grande sea el caso, de los detalles del caso, pero se han dado muchas cosas que se han estado realizando a través del Internet. Hace poco empezaron a retomar muchos casos y están, obviamente, que sí, con el acrílico acá, que no sé, pero esta es una herramienta que yo no creo que de verdad la gente vaya a desechar después de haber visto lo que funciona, porque funciona. Sí. Esto es... de acuerdo. Esto es increíble, ¿no? Y yo sé que tú con la docencia, con la parte de cultura, como tú dices, y con estos todos son tus amores, todas las cosas que tú estás haciendo por poligamia, ti y por los demás, porque estás compartiendo tu conocimiento de esa manera. Y ha sido, ¿cuánto tiempo dices ya tienes enseñando derecho? Voy para 8 años como profesor universitario. Qué increíble, profesor universitario, qué maravilla. Y Fernando, ahora vamos a pasar a lo que comentábamos antes, de todas las legalidades que las personas puedan desconocer. Y en este caso vamos a hablar específicamente de Venezuela, de esta gran ola de personas que por una o por otra razón han dejado el país y que de repente en algún momento dicen, ya, me voy, me cansé. No piensan mucho, dejan atrás negocios o dejan documentos o dejan títulos. Háblanos de esto que es toda una novedad que está pasando y de qué es lo que la gente tiene que hacer para evitar verse en una situación que están en Europa, por ejemplo, y dejaron su título universitario pensando que cualquiera lo podía ir a buscar en Venezuela. Sí, bueno, mira, primero, y yo creo que es algo necesario que quien se vaya a emigrar de un país y tenga todavía intereses en ese país, o quizás no los tenga, debe dejar un representante legal, debe dejar a una persona apoderada, una persona de su confianza, o un familiar primordialmente, que lo represente legalmente en ese país que él está dejando en un momento. Creo que eso es esencial. Un poder, como decimos los abogados, amplio y bastante en cuanto a derecho se requiere, para que esa persona pueda representarlo en múltiples situaciones. Hay alguien que se va del país
y dejó su casa alquilada, su apartamento alquilado, algún local alquilado, y la persona que le alquiló, bueno, le dañó el inmueble o no le dejó de pagarle. Bueno, esa persona que tiene esa casa, que es propietario de esa casa, tiene derechos a reclamar legalmente a la persona que no le ha pagado. Pero si no dejó un poder, va a ser muy difícil que alguien lo represente, ¿ok? Por una parte, o que se presente alguna otra situación que sea necesaria la presencia legal de esa persona y debería dejar un apoderado. He sido testigo de cómo estudiantes universitarios defienden la tesis, se van del país porque tienen ofertas de trabajo en otro lugar y salen corriendo, no dejan un apoderado y de repente cuando están en otro país le dicen, mira, bueno, ya te graduaste y el título universitario, no, no lo busqué porque me vine a trabajar, mira, pero lo necesitamos. Y entonces no tiene a quien pedirle, mira, ve a la universidad, búscame el título, porque eso no es que vas a ir a la universidad, mira, vengo a buscar el título de Raquel, ¿no? Tiene que haber ¿cómo se llama? Una representatividad legal de esa persona que va a buscar ese documento. Así que la primera recomendación para que se vaya de un país es que deje un apoderado. Le aseguro que eso, que es muy sencillo y muy económico, le va a ahorrar muchos problemas. Luego está que si te fuiste y no dejaste un apoderado, hay dos opciones. Yo puedo ir a un notario de cualquier país del mundo, que todos los países del mundo tienen este tipo de institución, la institución del notario, donde yo puedo otorgar un poder para que alguien en Venezuela me represente. Ahora, ese poder que yo estoy dando, por ejemplo, en una notaría francesa, en una notaría en Los Ángeles, en una notaría en San Francisco, en una notaría en Orlando, bueno, tengo yo que legalizarlo para que tenga valor internacional, para que tenga reconocimiento internacional. Es decir, tengo que legalizarlo, tengo que apostillarlo, tengo que traducirlo al idioma del país donde va a ser, donde va a hacerse valer este poder. Esa es una opción, es más cara y es complicada. Eso precisamente, Fernando, iba a comentar, precisamente esa parte es cierto. Cuesta más hacerlo de esa manera, claro, se puede hacer porque tienes que después tener, y los sitios que hacen esas traducciones tienen que ser sitios específicos, eso no es que ustedes van a decir, aquí dice aquí y esto es todo, no, tiene que ser un sitio específico, un sitio que hagan la traducción, que vean que está sellado, que vean que es un documento legal, como tú estás diciendo. Claro, y eso por supuesto aumenta los costos. También está los consulados, es decir, los consulados de tu país en el extranjero. Pongo el ejemplo venezolano. Consulados venezolanos en Estados Unidos, que yo sepa, hay en Miami, Nueva York, en Chicago, en Nueva Orleans, en Houston y en Los Ángeles. No estoy seguro si en Los Ángeles. Pero no en Los Ángeles. Había uno en San Francisco, pero no sé, como que estuvo cerrado por mucho tiempo. Claro, recuerda también que las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos se mantienen rotas y eso implica que esos consulados están cerrados. Ahora, si hubiera un consulado, yo como venezolano voy al consulado de ese país y en el consulado de ese país, a través de los trámites propios de cada uno de ellos, yo puedo entonces otorgarle un poder a un representante en Venezuela. Pero ya eso es todavía más complicado. Por ejemplo, mi primer consejo es dejar un poder en Venezuela. Me fui del país, porque los que nos están escuchando a través de todo este continente dicen, bueno, pero ya yo me fui, no lo dejé. Bueno, tienes la opción de hacerlo en un notario del país donde estás viviendo o en un consulado venezolano del país donde estás viviendo. Te va a salir más caro, te va a salir burocráticamente más complicado, pero es la oportunidad que tienes. ¿Qué otra cosa quiero yo recomendarle, Raquel, antes de que se me pase este consejo a muchos que están viviendo fuera del país? Por eso, sobre todo por el tema de la migración. Muchas personas emigran de un país y no saben lo que te va a esperar más allá de las fronteras, ¿no? Y por lo tanto, muchas personas migran, parejas de personas casadas, madres o padres
que se van del país y dejan a los hijos en el país al cuidado de los abuelos o de otros familiares. Yo también quiero recomendarle a esa gente que se va del país que antes de irse busquen una buena asesoría en materia de niñas, niños y adolescentes para que los abuelos o los representantes de esos niños aquí en Venezuela, con quien se van a quedar esos niños, tengan una representación legal de acuerdo, por lo menos en nuestro caso, de acuerdo a la normativa venezolana. Es decir, que se haga lo que se denomina en nuestro ordenamiento jurídico una colocación familiar, donde esos abuelos puedan tener la capacidad de ejercer plenamente la representación legal de esos niños. Sucede que muchos padres se van, les va muy bien en otro país, gracias a Dios, mejoran su situación y quieren traerse a sus niños a otro país. Pero resulta que los niños venezolanos no pueden salir de las fronteras sin la debida autorización de sus padres. Así que si sus padres están en otro país, ellos no pueden otorgar la autorización legal correspondiente entre las autoridades venezolanas para que esos niños puedan acompañarlos. Es decir, yo me voy a Perú, me voy a Ecuador, me voy a Panamá, me voy a México y quiero traerme a mi hijo y resulta que mi hijo no puede salir porque yo no he hecho un trámite legal que le permita a mi hijo salir de la frontera. Muchas personas dicen, no, pero yo le dejé un poder a la abuela para que la abuela pudiera hacer todo por mi hijo. En la legislación venezolana, esos poderes que se otorgan en notaría para representar al niño no son poderes suficientes para una representación legal que le permita a ese hijo, a ese niño menor de edad, niña o adolescente, salir del país. Entonces, antes de irse, hagan una colocación familiar, búsquense un abogado especialista en materia de niñas, niños y adolescentes para que puedan prever este tipo de situaciones. Wow. Bueno, eso para mí, por lo que yo veo, pues, y yo he tratado siempre de arreglar como que todo, si yo sé que yo voy a viajar, si yo sé que cuando yo me vine a vivir a los Estados Unidos y hace mucho tiempo, incluso yo recuerdo que yo me traje a partidas de nacimiento, por si acaso. Y fíjate tú que muchas de esas cosas que yo me traje me han servido. Que llegó el momento en que yo dije, wow, lo tengo aquí, lo tengo a la mano, qué maravilla. Me han, primero, bueno, no he tenido que perder tiempo para hacer el trámite que estoy haciendo. Después me he ahorrado muchísimo dinero, porque estar haciendo trámites. Sí, los trámites internacionales son costosísimos y yo veo que a veces... Quiero decirte algo, por ejemplo, muchas personas que se van del país y llegan a otra nación y bueno, se enamoran y se quieren casar y se van a casar y dicen, mira, vamos a casar, oye, qué bueno, además, aprovecho, me caso porque conseguí una persona con quien compartir mi vida, pero también puedo entonces optar a la nacionalidad de esa persona, es decir, eso contribuye a mi estabilidad en este país. Y resulta que cuando te vas a casar, lo primero que te van a pedir es la partida de nacimiento. Exacto. Y tu partida de nacimiento no la dejé en Venezuela. Bueno, ese matrimonio empieza a derrumbarse ahí, ¿me entiendes? Sí. Y eso es un golpe muy duro para mucha gente. Es verdad, antes de que empiece ya se está derrumbando el matrimonio. Sí, pensemos siempre en esas posibilidades. Y al respecto de lo de los hijos, ¿hay alguna forma? Porque se van los padres y después significaría doble pago, porque el padre tenía que volver, o la madre tendría que volver a Venezuela. Entonces ya eso sería un pasaje de ida y vuelta, más el del niño o la niña. Hay algo que puedan hacer los padres y de hecho también les quería recordar a toda la audiencia, a las personas que nos ven en estos momentos, que la caja informativa de este video, voy a dejar la información de Fernando. Allí, si ustedes tienen preguntas adicionales sobre cualquiera de los temas que hemos tocado en el programa, podrán contactarlo a él directamente y así ya de allí ustedes podrán, bueno, establecer el plan de lo que quieran hacer, de lo que sea más conveniente hacer en el caso específico, porque también tenemos que reconocer todos los casos son diferentes.
Pero entonces sería la única solución, Fernando, sería que alguien que tiene a su hijo en el extranjero, en Venezuela, si no ha hecho más que ese poder que tú dices que le dan un poder que, notariado Sencillo, que es ir a Venezuela, o hay algo más que ellos desde fuera puedan hacer. No, mira, desde fuera prácticamente ellos no pueden hacer nada. ¿Qué pueden hacer los representantes legales, digamos, que quedan aquí en el país? Por ejemplo, en muchos casos los abuelos. Los abuelos pueden acudir ante un tribunal de protección del niño y adolescente y solicitar una figura hay una figura específica para estos casos a través del cual el juez, el tribunal, le otorga a estos abuelos, le otorga una especie de representación legal de ese menor, ¿no? Y entonces, una vez que el tribunal o el juez le otorga a los abuelos o le otorga a los tíos o le otorga a la persona que esté con ese menor, que se haya quedado encargado de hacer esa representación legal aquí, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, a partir de ese momento se abre ese procedimiento y entonces son los abuelos o son esas personas que con la representación legal quienes pueden permitir legalmente la salida de esos niños o adolescentes. Ahora, ese es un procedimiento que es engorroso, ese es un procedimiento que es burocrático, obviamente, ese es un procedimiento delicado porque todo lo que envuelve a niños, niñas y adolescentes es muy delicado y hay que decirlo, ese es un procedimiento caro, realmente caro, porque es un procedimiento muy específico donde no hay muchos especialistas, donde hay que reconocer que los tribunales de ese tipo, con competencia en esa materia, no se dan abasto para tanto caso, y entonces resulta que se complica todo y es muy caro. Por eso mi recomendación es que antes de irse estén pendientes de esto. Claro, entonces eso ya oyeron todos, la conclusión de este tema legal es eso, que se vayan preparados, que se preparen antes de irse, si quieren dejar Venezuela y consiguieron un trabajo, si están recién graduados o si a lo mejor están viajando solos y cabe la posibilidad de que en algún momento contraigan matrimonio en otro país, váyanse preparados, llévense documentación que a lo mejor pueden pensar, ¿para qué voy a necesitar la partida de nacimiento? Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si no dejan a nadie en Venezuela? Dime, Fernando. Un ejemplo palpable. ¿Para qué voy a necesitar las notas? Las notas están allí. Me estoy llevando mi título profesional. ¿Ves? Pero resulta que en un momento determinado te dicen, mire, las notas. No, yo no tengo eso. Ni sabía que las tenía. No, las necesita. Entonces, son cuestiones que de repente a uno se le pasan y uno seguramente se nos puede pasar. Pero imagínate, realmente toca correr, ¿verdad? Así es verdad. Y de repente nosotros queremos evitar todo, porque mira, cuando a uno le toca hacer papeleo corriendo, no hay nada peor. Y ahora todo se ha complicado también con lo que ha sido la pandemia, las oficinas están cerradas, ahora todo ha estado mucho más difícil, ha sido mucho más difícil. Así que yo creo que si ustedes están viajando, como tú dices, Fernando, si están viajando y piensan definitivamente, o por lo menos por un periodo largo de tiempo, estar en el extranjero, tienen que ir preparados, tienen que pensar cuál va a ser la documentación mínima que yo pueda necesitar en algún momento, dependiendo de lo que yo vaya a hacer. Otra cosa que creo que es importante es que si vas a trabajar en el exterior, también preguntes a esa compañía qué es lo que necesitan, qué es lo que van a necesitar en un futuro cercano para que ya tú puedas hacer tus diligencias y conseguir todo y no tener que estar corriendo o buscando, quién me va a hacer este trámite o quién me va a hacer esto. Pero de nuevo, como les recordaba a todas las personas que nos ven, vamos a dejar la información de Fernando en la caja informativa debajo de este video, porque allí pueden hacer sus consultas, pueden contactarlo directamente con sus dudas y con sus preguntas.
Y Fernando, volviendo ahora a la parte de, bueno, no sé si quieras añadir algo más al tema que estamos hablando ahora de la parte de las Sí, legalidades al vivir en el extranjero. mira, hay mucha gente que piensa, y es normal, bueno, yo me voy al extranjero y me voy a ir un año, año y medio, no me voy a necesitar nada de eso. Pero resulta que, bueno, puedes encontrarte fuera de tu país con un trabajo que es una mina de oro, o resulta que tu talento es un talento sumamente apreciado en otro país y no te va a echarse de regresar. Entonces, trata siempre de tener tu documentación en regla para llevártela porque no sabes en qué momento la fortuna, la diosa de la fortuna te va a tocar Sí, y tú sí. tienes previsto regresar en 6 meses y resulta que eres un super chef talentosísimo o eres un médico con unos conocimientos que no existen en ese lugar, porque si déjame decirte algo y que me llena un poco de orgullo, afortunadamente los profesionales venezolanos son están bien preparados y es así de que en muchos países, sobre todo de Sudamérica, sobre todo los médicos venezolanos Sí, están muy bien valorados y es importante entonces tener su documentación en regla así. para poder ejercer tu profesión fuera del país. Sí, así es. De hecho, ahora que mencionas lo de los médicos venezolanos en el extranjero, también se abrieron muchas oportunidades hace unos años para que médicos venezolanos pudieran entrar obviamente, a trámites, hay que llenar sus trámites Claro, y por varias supuesto. cositas por allí, pero que pudieran llegar a España y comenzar a Correcto, ejercer. correcto. Y, y ha sido increíble porque hay médicos venezolanos trabajando en instituciones reconocidísimas en Correcto. España. Es fantástico. Entonces, ¿qué pasa? Que precisamente cuando la idea es esa, si vas a vivir a otro país y te ofrecen un trabajo, estar preparado. Porque sí, el papeleo es mucho, pero el gasto va a ser mucho menos si ya estás llevando por lo menos una parte de tus documentos por adelantado y tu Y eso es título. válido. Y eso es válido no solamente para los venezolanos, porque fíjate, ese es un ejemplo quizás ahorita lo que está un poco de moda o en el tapete, pero eso es válido también para emigrantes argentinos, es válido también para Sí, emigrantes peruanos y ecuatorianos. En España hay una colonia ecuatoriana bien importante. En sí, sí. México, en el área de Los Ángeles, una emigración mexicana bien Sí. importante. En Miami hay una importante colonia latinoamericana, cubana, puertorriqueña, en Nueva York. Entonces, realmente, para cualquier persona que emigre de cualquier país del mundo, pero que nosotros nos ven en Latinoamérica, es válido para todos ellos. Claro. Perfecto, cierto, muy cierto es eso, pues estar preparados y así se van a evitar dolores de cabeza, pérdida de tiempo y también muchísimos gastos, porque la parte económica, a mí me parece muy simpático porque conversando con alguien recientemente me decían, no, es que me dicen, tú vives en Estados Unidos, ganas dólares. Dice, sí, decía esta persona, sí, sí gano dólares, pero también gasto en dólares. Entonces, de verdad, los gastos pueden ser muy altos, así que hay que tener cuidado porque si son cosas que podemos evitar, seamos inteligentes, seamos de esa parte de las personas que si deciden ir a vivir a otro país, pues estén preparados, tengan lo que necesitan. Mira, Fernando, y ahora quería volver un poquito a la parte de la radio, la parte de Venezuela Intensa, de este programa que estás realizando. ¿Qué Si planes fueran futuros mujeres, tienes? si fueran mujeres, fueran entrevistado a 3 mujeres diferentes. Yo sé, pero tú sabes, Tres amores diferentes. ay, pero tú sabes que lo bonito es que nosotros como personas, como seres humanos, yo creo que no nos tenemos que limitar, porque
no hay una sola cosa que forme parte de nuestra vida. Es como yo, por ejemplo, también, yo tengo muchas áreas en mi vida que Correcto. conforman quién soy y cosas que me apasionan, cosas diferentes y a veces incluso cosas opuestas que me apasionan muchísimo y es parte de eso, de la persona que eres, de quién eres y si lo haces bien, bueno, excelente, hay que seguir haciéndolo, ¿verdad? Y con eso, bueno, esta es una de tus pasiones. ¿Qué planes futuros, cosas nuevas nos vas a estar ofreciendo Mira, en Venezuela Intensa? tú sabes que el año pasado con lo de la pandemia, yo inicié un proyecto de Venezuela Intensa con el Instagram que es @veneintensa y estuve haciendo efemérides venezolanas. Todos los días yo subía una información al Instagram del programa, pero eso es un trabajón, de verdad, porque hay que estar súper informado todos los días y hay que estar conectado a la red todos los días y hay que estar investigando todos los días. Entonces, claro, terminé los 365 días de un año y estoy tratando de entrelazar un proyecto del programa con las redes sociales. Lo primero es que yo comencé Venezuela Intensa yo solo, es decir, yo era el único presentador, pero posteriormente fui incorporé a una voz femenina y esa voz femenina ha venido cambiando porque han ocurrido cambios que se han presentado y que bueno, Sí, es normal. hubo, digamos, relevo de coanfitrionas en Venezuela Intensa. Entonces, este año, en primer lugar, estoy en la búsqueda, primero, de una voz femenina para que acompañe al programa Venezuela Intensa. También el Claro. programa ha evolucionado durante todos estos años y seguirá evolucionando. Este año, lo que pasa es que la pandemia nos lo pone difícil. Este año yo quiero mensualmente tener por lo menos un invitado al programa que sea un cultor, es decir, puede ser un pintor, puede ser un actor de teatro, puede ser un artesano, puede ser un músico, es decir, alguien que desarrolle un talento artístico, cultural, y que ese talento artístico, cultural, esto se está viendo aquí todo el programa, mira, no me había dado cuenta. Ay, Eso es el mira, gel, ¿verdad? El eso es el alcohol en gel. gel. ¡Ah! Hay que comer. Mira, bueno, entonces un cultor que nos acompañe en el programa. Pero el proyecto grande que sí tengo con Venezuela Intensa es que yo mismo, como yo escribo los programas, yo creo que este año va a salir un libro, debe estar listo un libro que se va a llamar Venezuela Intensa. Ese libro va a tener lo que yo he escrito sobre el programa. Y todo esto también me ha llevado a escribir el guión del programa, me ha llevado a desarrollarme también desde el punto de vista de la escritura y me he convertido un poco he tratado de escribir algunas cosas, he hecho he hecho talleres de literatura y estoy escribiendo cuentos. Ya tengo varios cuentos escritos, presentados en el taller, circulando entre amigos, y tengo un cuento que lo terminé muy recientemente, lo acabo de terminar esta misma semana, que lo voy a presentar a un concurso con referente al bicentenario de la batalla de Carabobo, que es este año 2021, que es un hecho de la independencia de Venezuela, del cual se están cumpliendo 200 años. Y bueno, hay un proyecto al respecto. Ay, qué bien, también, qué bien. también con la literatura, que yo creo que a final de este año ya nosotros podemos dar a luz un libro de cuentos, Dios mediante. Perfecto, bueno, Dios mediante, y espero que también nos informes y hacemos otro programa donde Claro, podamos ya dar toda la información, porque claro, todavía estamos ahí en proyecto, ¿no? Entonces, bueno, esto fue que una podamos primicia, esto es una primicia que te estoy dando, eso no lo sabía un nadie. tubazo, Un como tubazo, dicen no en, lo sabía nadie. Lo tenía muy como guardado, pero me inspiras la confianza suficiente para yo poder confiártelo a ti, para que la gente que nos escucha
en De Plástico No Somos tenga esa información. Gracias, de verdad que sí, ¿no? Y muchísimo, se agradece esta primicia que nos estás dando el día de hoy. Y bueno, ya cuando esté listo ese libro, por supuesto, nos dejas saber y hacemos eso, hacemos un programa dedicado a él mismo. Sé que dentro de todo el folclore venezolano, las historias, los artesanos y todo, bueno, tenemos todos eso que llaman que si los cuentos de camino, los cuentos tradicionales que se escuchan. Y yo recuerdo que cuando viajé a Pure en una oportunidad, ellos eran de muchas de esas historias, contaban que si del silbón, que si contaban de la sayona, cosas así que contaban. ¿Hay alguna historia interesante de esos cuentos de camino que quieras compartir con nosotros, una historia venezolana? Hay una que Ay, a qué mí me bien. sorprendió muchísimo. Todos los años tengo estudiando, conociendo la historia y las tradiciones venezolanas. Mira, me topé con una bastante cercana. Yo viví algunos años en la capital del estado Guárico, en San Juan de los Morros, y resulta que hay una leyenda muy relacionada con esta ciudad venezolana. En San Juan de los Morros cuenta la leyenda, en las cercanías había un fundo donde habitaba un hombre llamado Pedro el Malo. Pedro el Malo no podía tener hijos y era un hombre muy rico. ¿Qué sucedía con Pedro el Malo? Que Pedro el Malo se iba al pueblo de San Juan de los Morros, jugaba dados, bebía muchísimo y, digamos, le compraba niñas a la gente, es decir, se llevaba a las niñas a su hato y tenía niñas entre 15 y 18 años como, digamos, como sus esposas. Es decir, se podría decir que tenía una especie de harén. Era un hombre amenazador, que era muy violento, ¿no? Y cuando ese hombre regresaba no encontraba a las mujeres como él quería, bueno, desataba, digamos, su furia contra ellas. Un día el hombre se fue a jugar y regresó a su fundo, regresó, bueno, completamente embriagado y que era desconocido. Y resulta que cayó en su cama por la borrachera que tenía, las mismas niñas que tenía, sus esposas, sus parejas, como las pueda llamar, lo amarraron, lo rociaron de querosén y le prenden fuego a la cabaña, a la casa de Pedro el Malo. Por supuesto, desde lejos se veía que la finca se incendiaba, pero como era Pedro el Malo, nadie lo ayudó y nadie lo salvó. Y a partir de ese entonces, bueno, se liberaron esas niñas y colorín colorado, el cuento se acababa. Ay, Dios mío, yo pensaba que después salía como un espanto, como lo del silbón que aparecía. Ay, no, Pedro es malo, qué No, malo. pero podemos agregar eso en un próximo, en un cuento. Wow, no, no, es que hay tantas leyendas de camino, tantas historias Claro. en los Mira, pueblos. Raquel, yo estuve, ese es un cuento que no es muy conocido, es una historia que no es muy conocida, esta de Pedro el Malo. Pero el ánima de Pica Pica, en los Ajá. límites entre Guárico y Anzoátegui, en los llanos venezolanos, sí es muy conocida. Es una mujer que falleció en plena sabana y entonces los viajeros le prendían velas al lugar donde estaba sepultada esta mujer. Y yo pasé por allí y yo estuve allí en donde está sepultada y donde hay un monumento en su memoria, muy cerca de Santa María de Ipire, en el estado Guárico, entre esos límites entre Guárico y el estado Anzoátegui. Y ahí se siente una energía Oh, increíble. wow. Ahí se siente una energía que de verdad hay una presencia, yo lo puedo percibir así,
hay una presencia sobrenatural. Y eso se siente, ¿no? Entonces, ese tipo de leyendas, ese tipo de situaciones que nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en Venezuela y que también existen en otros países latinoamericanos, a cada uno de nosotros nos llega y cada uno de nosotros puede sentirse identificado con este tipo de leyendas que nosotros vivimos en nuestro país. Así es, sí, hace aproximadamente, creo, bueno, eso fue antes de la pandemia, tuve la oportunidad de viajar a El Salvador y ellos también tienen muchísimas leyendas y muchísimas historias y yo pienso que todas esas historias se creaban como en parte para, en algún momento, como para asustar, en otro momento para hacer que la gente se porte bien. Era como eso, infundir un poquito de temor para entonces obtener esa reacción que se estaba buscando. Una especie de cierto control social. Mira, sí, Raquel, así es. Por ejemplo, hay una leyenda venezolana que creo que mucha gente la conoce, que es Doña Bárbara, ¿no? Que es una novela escrita por don Rómulo Gallegos, un gran escritor venezolano que fue presidente de Venezuela, que se fue al estado Apure precisamente a documentarse para Doña Bárbara, y resulta que en el estado Apure realmente hay una mujer que fue propietaria de hacienda, hay una mujer que fue, digamos, de armas tomar, donde se inspira Rómulo Gallegos para este papel de Doña Bárbara, es decir, que un personaje de la vida real, un personaje de la vida real que se convierte en leyenda digamos, en el interior de un país latinoamericano, se convierte posteriormente, gracias a la pluma de Rómulo Gallegos, en un personaje de novela y un personaje reconocido universalmente. Claro, sí, se han hecho muchísimas versiones, no solamente en Venezuela, sino internacionalmente, de Doña Bárbara. Además que eso, pues muchas de esas leyendas vienen basadas en alguna situación, en alguna persona, y después, bueno, de allí la desarrollan y tenemos eso. Viene con moraleja, todo esto viene con moraleja, estos cuentos de camino. Pero bueno, qué maravilloso, y espero que, bueno, pronto podamos ver todas estas cosas, esta tradición, este folclore y toda esta recopilación de información que has conseguido en este libro. Así que nos avisas. No, por supuesto. Y quería ahora decirle a nuestra audiencia que primero, que esto es deber, lo tengo que hacer en este momento. Tengo por acá, aquí estamos, a ver, ¡tatán! Ahí está. Tengo que decir que el día de hoy me viste Gabriela Santos, y es Gabriela Santos Design. Allí está la dirección de correo electrónico a donde la pueden contactar. Es Gabriela Santos Designs. Y el anillo, este lindo anillo que estoy usando el día de hoy, aquí se ve, ahí se ve, es de Blancari. Los accesorios Blancari o Blancari Design en los Estados Unidos. Y cabe destacar también, Gabriela Santos está en México, pero ella también puede hacer envíos a donde quiera que ustedes estén. Y Blancari está en los Estados Unidos, y allí también aparece la dirección de correo electrónico, es City Gypsy Boutique, City Gypsy Boutique. Así que eso tenía definitivamente que mencionarlo. Muchísimas gracias por tan bellos accesorios y mi hermoso vestuario del día de hoy. Fernando, mira, ha sido un gusto tremendo hablar contigo. Y bueno, como siempre digo a nuestros invitados, me gustaría que cerraras el programa el día de hoy con un mensaje para nuestra audiencia. Bueno, primero que nada, Raquel, el gusto ha sido mío. Yo, como te lo digo, para mí ha sido un honor, un placer, un gusto estar contigo a través de Plástico. No somos. Sé que tu audiencia va a seguir creciendo, sé que tu programa va a seguir evolucionando, porque te conozco personalmente. Sé también cuál es tu norte, y que lo has perseguido y que estás en ese espíritu.
Y bueno, mi mensaje, yo creo que es un mensaje que debemos dar cualquier persona. Mi mensaje es un mensaje dirigido a la humanidad. Primero que nada, creo que este momento de pandemia que está viviendo la humanidad ha sido una lección, ha sido una época de aprendizaje y creo que tenemos todos una responsabilidad, que es cuidarnos, proteger a nuestros amigos, proteger al prójimo, utilizar los implementos de bioseguridad que correspondan y vivir, vivir. Ese es el mensaje que tengo. Sí, Fernando, bueno, muchísimas gracias, Fernando, de verdad que sí, el placer ha sido mío. Gracias por tus hermosas palabras, muchos éxitos con todos tus proyectos y estaremos en contacto. Muchas gracias. Y bueno, ahora me queda simplemente, bueno, despedirme de todos ustedes. Les recuerdo que en el banner que está corriendo bajo su pantalla en este momento podrán encontrar nuestro correo electrónico. Allí podrán enviar sus comentarios, sus sugerencias o si tienen algún nominado, alguna persona que esté haciendo una diferencia en sus comunidades o que tenga una historia que contar, bueno, allí a ese correo electrónico lo pueden enviar. También estamos compartiendo en la página de Patreon, patreon.com/inclinada de Plástico No Somos, en caso de que se quieran hacer miembros exclusivos del programa. Y añadimos también la dirección postal. Allí nos podrán hacer cualquier envío y esa es la nueva dirección postal. Cabe destacar, es la nueva dirección postal. Así que tomen nota. Bueno, ahora de nuevo, gracias a todos. Ya nos quedan nada más segundos del programa. Les agradezco por seguirnos, les agradezco por escribirnos. Para mí es un orgullo. Somos, como siempre recuerdo, hispanoparlantes y nos une un idioma. Nos une el idioma español. Es nuestro mejor legado y es la mejor forma en la que podemos compartir nuestra cultura, nuestras tradiciones. Un abrazo enorme, se les quiere mucho, bendiciones y como siempre digo, recuerden que de plástico no somos.